Buenas tardes a nuestra querida audiencia que nos están sintonizando en esta preciosa tarde. Como siempre, estamos aquí los fines de semana. Les saludamos a nuestra querida audiencia que está allá del otro lado. Les amamos y les bendecimos allá en Guatemala, en México, bueno, donde quiera que usted nos está sintonizando. Le amamos y le apreciamos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Sebastián Cos, desde aquí de Downey, California. Estamos aquí, ¿verdad?, desarrollando lo que es Radio Hablada. Aquí me acompaña como siempre mis hermanos, ¿verdad? Y gracias, hermanos, sean bienvenidos. Esta es su casa, como siempre, lo repito, ¿verdad? Y todos ustedes sean bienvenidos. Hermano Alberto, con nosotros en esta preciosa tarde. ¿Por qué nos saluda a los hermanos, hermano Alberto? Claro que sí. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos sintonizan, ¿verdad?, a través de adoracionradio.org y también por los medios como es Facebook y los medios de internet, ¿verdad? Muy buenas tardes, sea cada uno de ustedes bendecido. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Morán, estamos transmitiendo nuevamente un fin de semana más aquí en Radio Adoración. Es un privilegio, un gozo estar aquí predicando la palabra del Señor y esperamos ser de bendición para ti en esta tarde. Tenemos aquí a nuestra hermana Rocío también. Amén, hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Aquí estamos desde la ciudad de Downey, gracias hermano Sebastián, hermanos, Dios les bendiga. Y esperamos que esta palabra edifique tu vida y el que tenga oído, oiga lo que la palabra de Dios dice. Hermana Marisa. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Una vez más nos encontramos en nuestros preciosos medios, ¿verdad? Dándoles una palabra de bendición, saludándoles una tarde más y anhelando como siempre el deseo de nosotros, de cada uno de nosotros que nos encontramos aquí, es de ser de bendición para cada uno de ustedes que están, ya sea por el medio de Facebook o por el medio de las radios. Los bendecimos en esta tarde y declaramos una palabra de bendición para ustedes, su familia, y que seamos un canal para ustedes de bendición. Muy bien, hermanos, como ya oyeron, ¿verdad?, nuestros hermanos, ¿verdad?, saludándolos a cada uno de ustedes. Como siempre lo digo, ¿verdad?, que ustedes son lo primordial para nosotros, ustedes que están allá en el otro lado, ¿verdad?, en el Facebook, en Radio Motivación Cristiana, aquí en el sur de California. Le mandamos un saludo a nuestro hermano que es el propietario de esta linda estación de radio, que también él nos conecta allá en la ciudad de Totonicapán, de Reu, bueno, en diferentes lugares ahí de Guatemala. Y gracias, hermano Alfredo, por ese corazón que nos has brindado de poder compartir, ¿verdad?, esta estación de radio juntamente con nosotros, ¿verdad? Y te agradecemos con todo nuestro corazón y que el Señor te recompense de una manera grande, para que el Señor te siga, ¿verdad?, abriendo puerta para esta linda estación que es Radio Motivación Cristiana. Y agradecemos también a nuestro hermano Pleite, gracias, hermano, porque usted siempre nos echa la mano, nos ayuda, ¿verdad?, en cuanto al técnico, a todas estas cosas, ¿verdad? No tenemos el máximo conocimiento, ¿verdad? Pero le agradecemos antemano a usted, hermano Pleite, en estos tiempos que nos ha ayudado. Ya tenemos ya más del año de estar en esta preciosa radio que es www.adoracionradio.org. Baje la aplicación, oyente que me escucha, comparte estas estaciones de radio que es de gran bendición para el pueblo que está allá afuera, hasta allá en el rancho. Estamos llegando por medio de estas estaciones de radio, ¿verdad? Y por medio del Facebook también estamos contentos, estamos usando todas estas tecnologías nuevas, ¿verdad? Y lo vamos a usar, ¿verdad? Sabemos que hay muchas cosas malas lo que se mueve en el Facebook, ¿verdad? Pero hoy nosotros lo estamos utilizando para la gloria del Señor. Y nos gozamos por eso, ¿verdad? Entonces estamos contentos porque la tecnología, ¿verdad?, ha avanzado tremendamente y pues lo vamos a utilizar para el reino, para expandir el reino de los cielos, para expandir el evangelio de Jesucristo. Bueno, el tema que estamos, ¿verdad?, tocando estas semanas, ¿verdad? A la semana pasada estuvimos hablando sobre las señales de su venida, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, seguir
con la continuación de este mensaje, ¿verdad? De estos temas que estamos trayendo, ¿verdad? Tiempos finales, tiempos difíciles, ¿verdad? Para el mundo, pero para la iglesia es un tiempo glorioso, es un tiempo que podamos ver el avivamiento grande, ¿verdad? Que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Como ministerio llamada final. Estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Otto René Azurdia, por lo cual le enviamos un cordial saludo a nuestro pastor, donde quiera que se encuentre, y somos conscientes, nosotros somos, ¿verdad? Nos congregamos ahí en esta preciosa iglesia, ¿verdad? Aquí está la iglesia en Downey, California. La dirección es 12145, ¿verdad? Woodruff Avenue. Y si usted todavía no ha llegado, ¿verdad? O no nos ha visitado aquí en esta iglesia, véngase con toda su familia, lleve su familia en la iglesia. El servicio lo tenemos a las 9 de la mañana y estará terminando como a las 12:30, lo más tarde, ¿verdad? Tenemos los servicios los días martes también. Traiga toda su familia, gana su familia para Cristo, traiga toda su familia al servicio, y después del servicio invítelo, ¿verdad? Para que vaya a comer juntos, ¿verdad? Hay muchas maneras de cómo ganar la familia, ¿verdad? Hay muchas formas de cómo ganar la familia. Los vecinos, debemos de buscar las estrategias de cómo traerlos a los pies de Cristo. Así nos hicieron un día nosotros, hermano. Yo me acuerdo cuando alguien, ¿verdad?, me invitó a la iglesia. Primero me dijo, ¿sabes qué? Te voy a invitar a la iglesia, pero después de la iglesia te voy a invitar a comer. Y eso me gustó. Y así debemos de ser nosotros también. Si usted todavía no ha llevado a su familia a la iglesia, pues aquí hay un lugar para ustedes aquí en la ciudad de Downey, California. Ministerio Llamada Final te estará esperando con los brazos abiertos. Y también, ¿verdad? Estamos también, ¿verdad?, congregando ahí con nuestro amado pastor Otto René Azurdia. Y también tenemos los servicios con las mujeres, con nuestra hermana Marta Azurdia. Los días jueves a las 10:30 de la mañana inicia el servicio con la pastora. Así de que, mujeres, abócase ahí, véngase al servicio, ¿verdad? Venga a recibir del Señor. Estamos contentos porque estamos bajo esta cobertura preciosa, ¿verdad? Y creo que el Señor, ¿verdad?, con todo mi corazón, el Señor le dio un pasaje a nuestro pastor, y por lo cual nosotros también estamos parados sobre esta visión, ¿verdad?, que es Joel 2:1, que dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Dice: tiemble todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y por eso con más ganas, por llamarlo así, estamos, ¿verdad?, predicando este evangelio, ¿verdad? Y con ese objetivo, con ese propósito, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde aquí, de Downey, California, porque somos conscientes de que el Señor, ¿verdad?, en su misericordia le dio a nuestro pastor esta visión, ¿verdad?, que es Joel 2:1, y dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Dice: tiemblen todos los moradores de la tierra. Dice: porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y por eso el tema que nosotros estamos trayendo en esta tarde, el Espíritu me estaba hablando al respecto de eso, que dijera este verso, porque por lo que estamos, ¿verdad?, hablando, desarrollando, ¿verdad?, estos tiempos, ¿verdad?, es como para que el pueblo, ¿verdad?, meditara en el mensaje que estamos dando, hermano Alberto. ¿Qué dice usted, hermano, al respecto de eso? Sí, claro que sí. Fíjese, sonad la alarma en mi santo monte, ¿verdad? Tocad trompeta en Sión, y automáticamente, pues, muchas veces asociamos eso con la alabanza y con sonar música y todo, pero realmente anunciar el Evangelio de Cristo es sonar la trompeta. Anunciar su llegada es sonar la trompeta. Así que esta tarde estamos nosotros tocando un tema el cual tiene que ver con su llegada, y de esa manera, pues, nosotros estamos haciendo posible esta palabra, ¿verdad? El Señor, pues, nos ha llamado a tocar trompeta en Sión, y esta tarde, pues, estaremos tocando un tema que tiene que ver con su llegada, con su hermosa y esperada llegada para el pueblo del Señor. Amén. Hermano Víctor. Sí, hermano, la verdad es que dice tocar
trompeta en Sion, ¿verdad? Usted mencionaba algo bien importante, que es hacer estrategias para atraer. Si tú ya eres cristiano, tienes que tener estrategias para traer a tu familia a Cristo, porque dicen que muchos lo tienen por tardanza, pero Él está tardando su venida para darle la oportunidad a todas esas personas que no conocen de Cristo todavía. Y hay algo bien importante que dice: id y predicar el evangelio. No es necesario que seas un predicador tal vez de esquina, pero ganando tu propia familia, haciendo una estrategia, invitándolos a comer, llevándolos de la manera que sea más sencilla a los de tu casa y ganándolos, así vas a cumplir este mandato que dice: id y predicar el evangelio, ¿verdad? Porque primero los de la casa, dice, ¿verdad? Así que ese es prácticamente a lo que nos han mandado. Sí, amén, hermano. Pues sí, es un versículo muy hermoso, porque dice tocar trompeta, ¿verdad? En Sion, y la alarma en su santo nombre. Estamos ahorita dando alarma, que son señales de que Cristo viene. O sea, ya está predestinado en la Biblia que Cristo viene pronto. Y a veces uno piensa que Cristo va a tardar, pero las señales son claras. Seas o no seas cristiano, tú estás mirando las señales de que Cristo viene, porque ha habido más temblores, ha habido más terremotos, ha habido más violencia, las familias se han separado, ha habido divorcios en exageración, los padres rebeldes con los hijos. O sea, tú mismo has mirado que si no quieres ver que las señales son claras, entonces pues ya es cuestión, ¿verdad?, personal, pero te invitamos para que escuches y te quedes. El programa va a estar hermoso y esperamos en Dios que esto sea en tu vida una bendición grande, ¿verdad, hermana Marisela? Por supuesto que sí. A nosotros los que ya conocemos de la palabra del Señor, ¿verdad?, que hemos leído sus señales que Él ha dejado, ¿verdad?, como desde los tiempos de Noé, hasta hoy. Antes fue por Noé, fue por Jonás en el pueblo de Nínive, pero hoy está escrita la palabra y salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo las señales que iban a acontecer en los últimos tiempos. Muchos se dirán: oh, eso siempre ha acontecido. Sí ha acontecido quizás antes, pero con más frecuencia lo está aconteciendo ahora. Entonces, a los tiempos se han acortado. Yo no sé si muchos se dan cuenta de que el tiempo ya no es igual que antes. El tiempo se ha acortado mucho, y esa es una de las señales muy fuertes que nos deja el Señor en su palabra. Dice que en los últimos tiempos, dice que el tiempo se acortará por amor a sus escogidos. Entonces eso se refiere, ¿verdad?, a nosotros, y su misericordia es tan grande que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que se ha prolongado, están las señales, pero nos dice, ¿verdad?, que todavía no es el tiempo, pero ya se aproxima el tiempo. Entonces, todavía dice, no acontecerá inmediatamente, en uno de los versículos que leíamos aquí, pero las señales se nos están dando. Entonces ya vienen apresurándose las señales. ¿Por qué? Porque estamos aproximándonos a los últimos tiempos. Entonces las señales están bien latentes, lo estamos mirando por todas partes del mundo. Ya no es esporádicamente o en algunos lugares, o en otros sí o en otros no. No, ya es mundial. Y está en las naciones, en todas las naciones están los acontecimientos apresurada y apresuradamente. ¿Qué nos dice esto? De que estamos viviendo los últimos tiempos y el fin se acerca. Por eso el que está escuchando en esta tarde, lo invitamos a que ponga un poco de atención, que abra su corazón, su mente a la palabra, para que pueda saber, el que no ha escuchado de la palabra, el que no entiende que el Señor dice todavía, que ha venido hablando, el que no se ha dado el tiempo para leer un poco de la palabra del Señor, que nos escuche esta tarde para que pueda
conocer un poco qué es lo que Dios dice en su palabra, no lo que escuchan o no lo que quieren creer, no, es lo que Dios dice en su palabra, lo que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo y por medio de sus apóstoles, y ahora por medio de su Santo Espíritu nos revela a los profetas lo que está por venir. ¿Verdad, mis hermanos? Amén, hermanos, amén. Pues estamos contentos, audiencia que nos escuchan, porque como decía la hermana, es de gran importancia de prestar atención, ¿verdad? Lo que vamos a estar desarrollando con ustedes en esta preciosa tarde, y quédate en sintonía por medio de estas 12 estaciones que tenemos, que Dios nos ha regalado, que nos ha permitido, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque el Señor nos ha llamado para esta labor, y estamos agradecidos con el Señor. Bueno, hermanos, vamos a poner, ¿verdad?, las bases, ¿verdad?, los principios, ¿verdad?, lo que hemos traído en esta tarde, y vamos a ponerlo en esta tarde. Vamos a recordar un poquito lo que estuvimos hablando hace 8 días. Si ustedes se acuerdan que estuvimos hablando, ¿verdad?, Lucas capítulo 21, versículo 7, ¿verdad?, donde pudimos leer un poquito, donde los discípulos, ¿verdad?, le preguntaban al Señor y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Una pregunta, ¿verdad?, que le estaban haciendo al Señor. Y nuestro hermano Alberto, ¿verdad?, él nos compartía con nosotros también de que Dios nos va a revelar, ¿verdad? Dios nos va a revelar por medio de sus siervos, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad?, saber eso. Y le voy a dejar el tiempo con él para que presente esta segunda enseñanza. Hermano Alberto. Bueno, y entrando ya en materia, ¿verdad? Vamos a tomar como base ese verso, el cual decía: Maestro, dinos cuándo serán las señales de estas cosas. ¿Cuándo? Es una palabra que siempre ha intrigado a la mayoría de personas, ¿verdad? Es algo que realmente la mayoría de personas viven pensando o queriendo descifrar cuál será el porvenir, cuál será el futuro, cuál será el desarrollo de las señales de su venida. Y quiero decirle que esa no es la excepción, ¿verdad? La iglesia, dentro de la iglesia también se encuentra este interrogante: ¿cuándo serán esas cosas? Y sabemos bien de que la palabra de Dios contiene la revelación de la palabra, la revelación segura de los eventos que sucederán en el tiempo del fin. Y esta tarde, dando continuidad a esta serie, bueno, vamos a llamarle una serie de estudios que vamos a estar teniendo, hermano Sebastián, sobre lo que es el desarrollo escatológico de los últimos tiempos, el cual incluye un poquito el repaso sobre lo que es la escatología bíblica y las batallas, que le hemos llamado las batallas apocalípticas, las 7 batallas apocalípticas. Esta noche creo que estaremos tocando una de las batallas apocalípticas, no sin antes analizar un poco ese verso que usted mencionaba, hermano Sebastián, que dice: ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a leer el libro de Amós. El libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Mire qué regalo más hermoso el que Dios nos da. Dice que Él no moverá, Él no hará absolutamente nada sin revelar esto a sus siervos los profetas. Pero obviamente vemos hoy en día esa, como les dijera, hermanos, esa tendencia a buscar un poco lo desconocido, a buscar aquel que tiene alguna revelación. ¿No les parece eso un poco familiar? Eso de que a veces andamos buscando: es que en aquella iglesia la palabra es revelación. En aquella iglesia se levantan profetas y te pueden decir un poco sobre el futuro. Es una tendencia que hoy en día se vive mucho. Pero fíjese que quiero decirle que en Génesis, capítulo 18, verso del 17 al 21, podemos analizar ciertas características del hombre al cual Dios le va a revelar el futuro.
Y vamos a tomar como ejemplo en este caso la vida de Abraham, un hombre que se le reveló la destrucción de 2 ciudades que estaban tiradas al pecado. Un escenario, queridos hermanos que nos escuchan, queridos hermanos que nos ven a través de los medios, un escenario que no tiene nada de diferente al escenario mundial actual. Sodoma y Gomorra iba a ser destruida por su tendencia al pecado, por su tendencia a la inmoralidad. Pero ¿sabe qué? Ese evento que pasó, ese evento que sucedió, fue revelado con anticipación. Era un evento de juicio, juicio como el que vendrá a la tierra en los futuros días, juicio como el que estamos esperando por palabra de nuestro Señor Jehová, que traerá juicio a la tierra por la condición actual. Pero no sin dejarle de avisar a sus siervos los profetas. En este caso, quiero que analicemos, podemos llamarle profeta a este hombre, Abraham, ¿verdad? Abraham iba a saber e iba a conocer el futuro de lo que iban a enfrentar 2 ciudades. Génesis 18, 17 al 21 dice, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Se pregunta el Señor, ¿ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Mire, aquí quiero que pongamos atención a una cualidad del siervo que recibe la revelación de los eventos futuros. Quiero que pongamos atención a estas 3, vamos a mencionar 3 cualidades del siervo que recibe la revelación de los eventos futuros. Estamos estudiando un poco de escatología aquí, hermanos. Y vamos a entrar, porque cuando mencionamos escatología queremos saber, y la guerra de Siria será contra Rusia y ese será el gran Armagedón. Realmente, esa no es la escatología bíblica. La escatología bíblica tiene que ver con cualidades, tiene que ver con revelaciones de parte del Señor, no adivinación. Así que, mire, como para sentar bases de quién, hermano, está capacitado para recibir la revelación de Jehová, vamos a analizar la vida de Abraham. Dice el verso 18, en el capítulo 18 dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Déjame decirte algo, si te vas a acercar a un ministerio donde se está dando palabra, tienes que ver que ese ministerio está proyectado a hacer cosas grandes en el futuro. Dice que Abraham llegaría a ser una nación grande. Un ministerio donde tu pastor tenga proyectos grandes, donde tu pastor no se conforme a estar en lo pequeño, que he visitado iglesias, hermano, donde hay congregaciones de 20, 30 y ahí están conformes. No quieren crecer, se lo digo porque he estado presente ahí. Hermano, pero también he estado en congregaciones donde el proyecto, el siervo lo pone al Señor y sabemos que tenemos un Dios poderoso y grande en el cual no hay límites. Hermano, de un ministerio raquítico, seco, no va a llegar palabra de revelación. En un ministerio donde no hay intención de crecer, donde no hay una proyección, donde no se enfoca en el crecimiento espiritual, no habrá revelación de las cosas venideras. Así que podemos ver que el segundo característica que contenía Abraham, dice, porque yo lo he escogido. Tiene que ser un siervo escogido, hermano. Tiene que ser un siervo escogido. Y mire, quiero enfatizar, estamos hablando de los siervos que reciben la revelación profética. Estamos hablando de aquel siervo, de aquel pastor, de aquel profeta que se levanta a hablar y a dar profecía, pero tiene que estar seguro que él es escogido. No tiene que haber variación de duda. Tiene que estar seguro. Tiene que tener una definición y una seguridad que lo que está recibiendo viene por parte de Dios. Dice Apocalipsis, por cuanto no eras frío ni caliente, te voy a vomitar. El siervo, el profeta, el ministro que pretende ver la escatología tiene que estar seguro, no tiene que ser frío ni caliente, no tiene que ser tibio, o tiene que ser frío o tiene que ser caliente. Estar seguro de lo que está recibiendo. Y dice la palabra, porque yo le he mandado que después de él, que sus hijos guarden el camino del Señor, haciendo justicia. Y como última característica vemos a un Abraham
justo, a un Abraham justo que hacía santo juicio para que se cumpla en Abraham todo lo que él había dicho acerca de él. Bueno, vemos a un Abraham que estaba recibiendo la información del juicio de Sodoma y Gomorra. ¿A cuántos nos gustaría que nuestros ministros, que nuestros pastores fueran los que recibieran, hermano? Porque fíjese que aquí dice la palabra que él no hará nada sin que revele su secreto a los hijos, los profetas, a sus siervos, los profetas. Y la semana pasada, hablando de las señales, decíamos también que era posible conocer el tiempo de la llegada del Señor, ¿verdad? Es posible llegar a saber, hermano, porque Él no es un Dios de sombras, no es un Dios de oscuridad. Él es un Dios de luz, el cual no permitirá que su iglesia atraviese momentos sin antes advertirnos que los tiempos están cerca, así que Él ya está próximo a su llegada. Así que quiero pasarle la parte a mi hermano Víctor para que analicemos un poco sobre otro siervo que fue capaz también de adquirir la información de lo que venía por delante, hermano Víctor. Y estamos hablando de, va a tocar un poco sobre Noé, ¿verdad? Amén, hermano, aleluya. Esto prácticamente lo vemos porque en este personaje que usted tocaba, hermano Alberto, vemos que Abraham, las características que usted mencionaba, podemos ver que agradaba al Señor. Para ser escogido, para que el Señor lo haya escogido, es porque él agradaba al Señor. Pero fíjense que también estamos viendo la vida de otro personaje, siempre queriendo abonar sobre este tema de que el Señor no va a hacer nada sin antes revelarlo a sus siervos, a sus profetas. Vemos en Génesis 6:13, para los que lo tienen lo pueden buscar, Génesis 6:13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Aquí vemos en este versículo que Dios le dice a Noé que va a hacer una arca. Y en esa arca va a poner, yo creo esa parte ya muchos la conocen, y que va a poder salvar prácticamente los animales, parte de la creación. Pero lo más importante, el punto que quiero notar, es que dice, entonces Dios le dijo a Noé. Aquí estamos confirmando de igual manera que Dios no hace nada si no le informa a sus profetas. Y también vemos, y esto lo reforzamos también en Mateo 24:37, que nuestro Señor Jesucristo dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Si lo ponemos en este tiempo que estamos viviendo, estamos viendo que las personas no entienden. Muchos tienen como tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo vemos así, podemos analizar ese punto. Yo les decía antes de empezar esto, de que la construcción del arca prácticamente tardó aproximadamente unos 100 años. En estos 100 años podemos ver que pasaron prácticamente 3 generaciones o 2, o muchos nacieron. Imaginémonos a un niño que tenía unos 10 años cuando Noé empezó a construir el arca. Tal vez fue donde el abuelo y le dijo, abuelo, ¿y este señor qué está haciendo? Y entonces vino pues dice que está haciendo una arca, dice que está haciendo un barco, pero aquí nunca ha llovido, en ese tiempo no llovía. Y entonces, bueno, pasó. Ese niño de 10 años creció, tuvo hijos, y cuando él era abuelo, probablemente alguien llegó y le dijo, el nieto, oye abuelo, ¿y qué está haciendo este señor? La misma pregunta. No le hagas caso. Él dice que va a llover. Pasaron 100 años para que esto pasara. Pero ¿saben qué? Esa es la misericordia del Señor. Porque en esos 100 años la gente se pudo haber arrepentido. Y ahora lo veo yo así. Si la gente se hubiera arrepentido, Dios hubiera parado ese juicio. Porque el Señor es un Dios de misericordia.
No es un Dios que va a mandar destrucción, no te va a destruir, no te va a exterminar solo por exterminarte. Déjame decirte, hay un plan para tu vida, hay un plan para cada uno de nosotros. Y el plan divino es que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces, vino Jesucristo, murió por ti, resucitó y te está dando esa salvación preciosa. Fue exactamente este mismo escenario el que pasó. Entonces, es un tiempo que estamos viviendo en este momento, y dice aquí, se daban en casamiento, bebían, comían. ¿A quién le importa a veces? Hay muchas personas que no les importa, ven pasar un mes, 2 meses, un domingo, 3 domingos. No es el que piensen de que van a agradar a Dios con algo. Piensan que solo es hacer dinero, trabajar, divertirse, pero esa no es la vida. La vida tiene un propósito, y el propósito es venir aquí, conocer de Cristo para poder tener una mejor vida eterna. También teníamos otro personaje que podemos ver aquí, y la hermana Rocío nos va a ver cuál es el personaje que tenía, hermana. Jonás. Tiene a Jonás, vamos a ver. Jonás no le hizo caso. Era el corito. Amén, hermano. Pues estamos gozosos, felices este día, porque Dios es tan grande su amor, hermanos, que nos da señales, ¿verdad? No nos destruye así como nosotros a veces queremos destruir a la persona que nos ofende o nos hace daño. Quiere uno eliminarlo de un solo, ¿no? Pero Dios, en su grande misericordia, en su amor tan grande, Él nos da señales. Me vino a mi mente ahorita desde los tiempos de Adán y Eva. El Señor le dijo a Eva: no comáis del árbol, porque vendrá muerte a tu vida, espiritualmente hablando, ¿verdad? Ya le había dado Él la señal de que si ella comía de ese árbol, iban a morir. Pero no es que Dios quiera destruir tu vida ni destruir la ciudad, sino por causa del pecado, porque Dios aborrece el pecado. Y por causa del pecado y por la desobediencia es que Dios manda destruir. Entonces me puse a pensar y dije: Señor, ¿cómo eres tan grande y tan hermoso? Me maravillo porque Él nos manda señales. Él no nomás nos tira así, como decimos en México, al aventón. No, Él te dice: va a pasar esto, haz esto. Y tenemos otro personaje, como dice el hermano Víctor, Jonás. Jonás, él era un profeta, y él tenía sus errores también, ¿verdad? Como todos tenemos errores. Y él decía: pero ¿por qué me escoges a mí? Si yo, pues él se sentía lo peor, pero Dios lo escogió a él, y no sabemos por qué Dios lo escogió a él. Él tenía obediencia, pero hubo un momento que él tuvo temor de ir a predicar a Nínive, porque Dios le dijo: voy a destruir Nínive. Entonces él tuvo temor, y muchas veces nosotros tenemos temor de decir la verdad, lo que la palabra de Dios dice. Queremos suavizar y decir: no, mira, Cristo te ama, Cristo va a tardar, no te preocupes. No, Cristo ya viene, Él está a la puerta, ya nada más para dar el último, tocar la última trompeta para que Él descienda de los cielos. Entonces, nosotros ahorita estamos, pues yo me siento contenta porque digo: Señor, gracias porque tú en tu grande misericordia nos permites, ¿verdad? ¿Y quién no ha tenido temor en algún momento de la vida que te dice: te toca ir a predicar a tal parte? Y es un pueblo donde dices: pues la gente no cree ni en su propia sombra. Entonces, pero cuando Dios te manda, tú ve con la certeza de que Dios está al frente de ti. Él te va a dar la palabra, Él te va a dar la sabiduría, como a Jonás. Pero Jonás anduvo de un lado para el otro, hasta que se lo tragó la ballena. Entonces muchas de las veces nosotros también así estamos, ¿verdad? Nos escabullimos, decimos: no, Señor, yo no, mejor dile a aquel, yo soy bien pecador, yo no merezco. Pero no es que merezcamos, porque nadie merecemos, todos somos pecadores, pero porque el Señor te ha escogido para dar las buenas nuevas de salvación. Entonces, Jonás, vemos que Dios le dio señales a Jonás para que fuera, y porque él sabía que iba a destruir Nínive.
pero ya le dio señales de que iba a destruir Nínive, ¿verdad? Yo quiero leer un poquito sobre eso porque es bien importante. Y, ya se me perdió, pero ok, aquí lo tiene en la mano Víctor, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ahí es donde yo le estaba diciendo, que Dios le dijo, ve, porque va a haber destrucción en Nínive, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, pero él dijo, yo no voy, claramente. Entonces él se quiso escabullir, ¿verdad? Y decir, yo no voy, yo me escondo de la presencia de Dios, yo me escondo de su voz. No te escondas, porque de todas maneras, aunque estés donde estés, debajo de la piedra, debajo de donde estés, el Señor, cuando llama a sus hijos de ir y predicar el evangelio y dar señales de que Cristo viene, Él lo va a hacer, tarde o temprano, ¿verdad, hermano? Entonces, hay que glorificar al nombre del Señor, hay que darle la honra y la gloria, porque Él es bueno. Yo tenía en mi pensamiento, yo sé que es el Espíritu de Dios el que te da palabras, porque yo decía, es como cuando tu cuerpo se empieza a enfermar, te empieza a traer señales de que algo anda mal, te da un dolorcito, o te duele la cabeza, o sientes esto, sientes lo otro. Son señales de que tu cuerpo está mal, de que una enfermedad viene. Pero muchas veces nosotros nos queremos como Jonás, escabullir, no hay el dolorcito, al rato se me pasa. Pero no esperemos a que llegue, como por ejemplo el cáncer, ¿verdad? Que se expande en todo el cuerpo y ya cuando vas al doctor, ya estás todo lleno de cáncer. Entonces, hagamos caso a las señales de que Cristo viene pronto. Ana Maricel. Así es, mis hermanos, y aportando un poquito a la enseñanza. Miren qué Dios más maravilloso y qué Señor más lleno de misericordia tenemos nosotros. Yo estaba regresando un poquito a la primera página que leímos, que dice, ¿verdad? Que es el Génesis 18:19, dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos, hablando de Abraham, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y estamos mirando que ahora, miren cómo, por eso le digo que Dios más maravilloso y que Señor más lleno de misericordia, porque Él no va a hacer nada porque sin primero poner la justicia y después el juicio. Y de esta manera nos lleva, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, la justicia en nuestro Señor para justificarnos a nosotros. Palabra, ¿verdad?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero también nos dice, si creyeres en tu corazón, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo aquí es lo que me maravilla a mí, como desde siempre Él no aplica nada sin primero poner la justicia. Y ahora la justicia está en Cristo Jesús. Ahí está la justicia, ¿verdad? En aquellos entonces Él mandaba a los profetas, como podemos ver aquí, ¿verdad? Primero, pues, podemos ver la historia de Noé, podemos ver la historia de Abraham, podemos ver la historia de Jonás, pero ahora podemos estar viendo la historia del mundo entero, ¿verdad? Que hay un Redentor que es nuestro Señor Jesucristo, y en Él está la justicia. Y el Señor, Dios no hará juicio sin primero darnos la oportunidad de recibir esa justicia. Y esa justicia es dada a través de creer en su Hijo amado Jesucristo.
y lamentablemente el mundo está yéndose, ¿verdad? Con que está tan entretenido en ver otras cosas, pero no está viendo la justicia y la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo. Desde los pasados sabemos que Él ha hablado y en estos tiempos viene hablando grandemente a través de las señales y a través de todo lo que está escrito que nos dejó el Señor Jesucristo y nos dejó los profetas, nos dejó la palabra. Entonces, amados amigos y oyentes que nos escuchan, pongan un poquito de atención. Nuestra intención es hacerles conocer lo que Dios dice en su palabra, lo que el Señor Jesucristo, Él mismo, de su boca salieron esas palabras, las señales, y Él se dio nuestro mayor ejemplo, la perfección está en Él, que Él se dio para que la tierra o el que cree en Él no sufriera ese juicio. ¿Verdad? Esta es la única razón por la que nosotros estamos aquí, porque es la justicia de Dios hablando, porque viene el juicio y no quisiéramos, ¿verdad?, que ninguno que existe en el mundo sufriera ese juicio. Y es por la razón de que nosotros estamos llevándole las buenas nuevas del Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo, porque juicio viene al mundo, pero la justicia está en creer en Cristo Jesús. Amén, así es, hermana Marta. Y bueno, para cerrar este punto que fue, podemos decir, una especie de introducción para poder afirmar esa palabra que dice que Dios no hará nada sin anunciar antes a sus siervos los profetas. Bueno, y como podemos ver que antes, en el Antiguo Testamento, Dios se valía de un solo hombre para anunciar lo que venía por delante, lo que venía como eventos de juicio o como un evento futuro. Vemos aquí en la escatología bíblica que ahora, en este tiempo nuevo, el Señor se vale de ministerio, de su iglesia, para poder traer ese mensaje de advertencia. Así que vamos a rescatar y a recopilar un poco los puntos que podemos nosotros tener como comparativos para que la iglesia pueda desarrollar esas cualidades. Si queremos ser una iglesia que recibe la revelación de Dios para los eventos futuros, si queremos ser una iglesia con revelación, tenemos nosotros entonces que tratar de desarrollar esas cualidades que Dios demanda para poder ser nosotros capacitados de poder manejar tal información tan importante. Así que, como Abraham, nosotros tenemos que ser una iglesia segura que hemos sido escogidos. Dice que Abraham era un hombre que no dudaba, que estaba seguro que él era un escogido, ¿verdad? No había variación. Una iglesia que actúe con esa seguridad, que su palabra sea segura. También tiene que tener un futuro. Como iglesia debemos estar seguros de que vamos a tener un futuro, que no es, el final no está aquí en la tierra, sino que vamos proyectados hacia algo más. Y como Abraham, tenemos que ser un ministerio, una iglesia justa. Si usted está yendo a una iglesia donde se practica la injusticia, muy difícilmente esa iglesia va a recibir la revelación de cuándo Cristo va a llegar a la tierra. Muy difícilmente van a poder recibir esa información en la cual les pueda advertir de que Cristo está a la puerta. Y se van a quedar, hermano, mire qué duro eso. Porque el ministerio, porque antes Dios, hermano Sebastián, sé que usted se incorporó ahorita, se paró un rato, pero les compartía a los hermanos de que en el Antiguo Testamento Dios le revelaba a un solo hombre lo que iba a pasar a las naciones. Pero ahora, en nuestro nuevo pacto con el Señor Jesucristo, ahora Dios se lo anuncia a su iglesia, ahora Dios se lo anuncia a un ministerio, hermano, a su pueblo, para que nosotros podamos transmitir esta voz de alerta al mundo, ¿verdad? De que Cristo está cerca. Como Noé, podemos rescatar, como lo que usted hablaba, hermano, una característica en Noé. Una característica que la iglesia de los tiempos del fin tiene que desarrollar. Y eso es que Dios dijo a Noé, una iglesia que habla con Dios. Una iglesia que se puede
hablar directamente con Dios. Mire, dice, entonces Dios dijo a Noé. Tenían una conversación, hermano. Tenían una relación. Pero hay iglesias donde, hermano, no se le da al Espíritu Santo, no se le deja entrar, no se le deja libertad. Hay una iglesia donde, hermano, lamentablemente no se le permite a Dios hablar. Habla más el hombre, habla más la carne que el Espíritu. Ahora, como ministerio, y queremos estar seguros de cuándo Cristo viene, recibir esa revelación, tenemos que ser una iglesia que habla directamente con Dios. También tiene que ser una iglesia que tiene dones. Y una iglesia que tiene características y capacidades. Dice que Dios le designó a Noé a hacer un arca. O sea que Noé tenía capacidad, hermano. Yo creo que Dios no es un Dios que le va a decir a alguien, haga algo si no sabe hacerlo. Si no está capacitado para hacerlo. Y mire, quiero tocar un puntito solo a manera, si me lo permiten, así a manera de observación. Hay iglesias que ponen a sus ministros a hacer algo de lo cual no están capacitados. No sé si se han dado cuenta, hay iglesias que, vamos a decir, donde no hay, está perfecto. Pero donde hay, y hermano, donde hay, y ponen y suben al altar a ministrar alabanza, músicos que no están capacitados, ahí puede ver de que no hay capacidad. O no se está haciendo lo que se debe de hacer, porque tal vez hay abajo sentados capacitados, pero está subiendo al que no puede. Hermano, esa es una señal de que esa iglesia no está capacitada para recibir la revelación escatológica de los eventos y de las señales. Esa pregunta que le hacían a Cristo, ¿cuándo será? Y estamos todas las iglesias esperando la señal. ¿Cuándo, Señor? Avísanos. ¿Cuándo será que estás a la puerta? Pero somos iglesias que no están capacitadas. No están capacitadas. Ahora, característica en Jonás, hermano, una iglesia que tiene el oído afinado. Una iglesia que sabe escuchar la palabra de Dios. Vino palabra del Señor a Jonás. Jonás estaba atento. Tenía un oído agudo. Una característica de una iglesia, hermano, estar oyendo, atento, atenta. O hay muchas iglesias que están ahorita oyendo otras cosas, hermano, oyendo los ministerios, como vamos a ver en las batallas de Jezabel. Están oyendo, hermano, sus shows. Están oyendo sus prédicas de show, hermano. Sus sanidades falsas, sus circos, hermano, pero no están oyendo la voz de Dios. Esa iglesia no va a recibir la revelación en el tiempo apocalíptico. Así que proclama contra ella, dice, y la última característica, tiene que tener una palabra que sea profética, donde se suena la trompeta. Yo por eso estoy contento, hermano. Mire, aquí dice Jonás 1, 1 y 2 dice, ve a Nínive y proclama contra ella. Vemos un Jonás capacitado, un Jonás que podía hablar. Si no, Dios no le hubiera dicho, ve y habla. ¿Cómo va a mandar un mudo, hermano? ¿Cómo va a mandar a alguien que no tiene la capacidad de hablar? Dios se abastece de lo capacitado. Así que vemos a un Jonás con todos sus errores, como mencionaba la hermana, con todos sus miedos, pero era un Jonás capacitado y sabía oír la palabra de Dios. Así que, cerrando ese punto, hermano, vamos a sentar esas bases, cualidades que tiene que tener la iglesia que va a recibir la señal de cuando Cristo está a la puerta. Así que, entrando a las batallas apocalípticas, hermano, vemos por ejemplo, una de las señales que van a pasar en los últimos tiempos, van a ser guerras que van a haber dentro de la iglesia, batallas que la iglesia va a tener que empezar a entrar en esas batallas, porque muchas veces nos enfocamos de que el mundo, hermano, va a entrar en esas batallas, hambre, guerras, pestilencias. Al mismo tiempo la iglesia va a estar batallando también. Va a haber temporadas en las que la iglesia va a estar también que sufriendo, que peleando una batalla y todo. Así que yo sé que el hermano Víctor tiene un poco más sobre la primera batalla que la iglesia va a enfrentar en los tiempos apocalípticos. Hermano Víctor. Amén, hermano. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis 2, 1 al 4.
Estamos hablando sobre las batallas apocalípticas. Aquí vamos a hablar de una iglesia que se llama Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Hasta aquí todo va bien, pero sabes que aquí le hace algo, aquí al final dice, y no has desmayado. Pero en el versículo 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí estamos viendo una batalla tremenda, que es dejar el primer amor por Cristo, el primer amor, aquello que cuando nosotros aceptamos a Cristo y empezamos a caminar con Él y empezamos a sentir aquel sabor que quiero ir a predicar, que quiero ser lleno del Espíritu Santo, que quiero buscar más de Él, que quiero tener una comunión. Eso es lo que el Señor nos está demandando. Nosotros podemos, esta iglesia, por ejemplo, lo podemos poner como en la vida de cada cristiano. Las personas pueden hacer obras, hacer trabajos en la iglesia, ser arduos, tener paciencia cuando les está pasando la prueba, soportar muchas cosas. Pero si no tienen el amor a Dios, no están haciendo nada. Prácticamente el amor a Dios es lo que va a ser aquí con esta iglesia hubiera sido una iglesia perfecta si hubiera tenido el amor a Dios. Y dice aquí, vamos a ver, el amor a Dios en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo hemos visto anteriormente. Pero para amar a Dios dice que hay que guardar sus mandamientos. Quiere decir que tenemos que aborrecer el pecado. Tal vez nosotros todavía pecamos y somos pecadores, pero no es que querramos pecar. Simplemente que son tropiezos que el enemigo a veces pone. Pero si amamos a Dios, tenemos que odiar el pecado. No al pecador, sino al pecado. ¿Verdad, hermano Sebastián? Amén, hermano. Mire qué interesante lo que estamos hablando en esta tarde, audiencia que nos escucha en esta tarde. Es importante, ¿verdad?, entender y prestar oído, ¿verdad?, a estas enseñanzas que nuestros hermanos, ¿verdad?, estamos compartiendo en esta tarde. Y sigamos adelante, hermanos. Yo les motivo a que sigamos, ¿verdad?, prestando atención a estas palabras que está saliendo por medio de estas 2 estaciones de radio. Como siempre lo digo, ¿verdad?, Adoración Radio está impactando mucha familia allá afuera, allá en Guatemala ya nos están escuchando, y en México también. Estamos contentos, hermanos, estamos bendecidos de parte del Señor por esta charla que tenemos aquí en esta tarde. Estamos hablando de estas palabras preciosas. Por ejemplo, mi hermano hablaba, ¿verdad?, de las batallas, ¿verdad?, que va a pasar la iglesia, ¿verdad?, de Efesios, y me gustaba la palabra que nuestro hermano Víctor estaba leyendo. Dice, escribe al ángel, dice, de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Pero me gusta lo que dice el versículo 4, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando estaba hablando yo de 7, habla de un número perfecto, ¿verdad? Entonces venía en mi corazón de que Dios tiene todo el control. Él tiene en su mano, es decir, el pueblo de Él, la iglesia de Él está en sus manos y Él tiene el control. Y usted decía hace rato, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser una iglesia, ¿verdad?, de esta característica, que tenga, ¿verdad?, revelación, que tenga abundancia de palabra, y eso es bonito, ¿verdad?, que haya el fluir del Espíritu Santo. Usted hablaba de que hay iglesias que no dan la libertad al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay en estos tiempos, hermano, pero me gusta lo que dice la palabra, el que tiene
tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Mire, esta iglesia tiene la capacidad de ver y discernimiento, tenía espíritu de discernimiento, de ver qué es lo que se mueve. Y entonces, si nosotros estamos en una iglesia, hermano, de esta categoría, hermano, es una bendición tremendo. Y si todavía, ¿verdad?, no podemos ver eso, es porque quizás, hermano, no tenemos justicia propia, ¿verdad? A veces nuestra justicia está hasta los suelos, por llamarlo así. Sí. Entonces, tenemos que tener esa característica de Abraham, que era justo, pero no solamente era justo, hermano, sino que era obediente. Porque de lo contrario, Dios no lo hubiera llamado. Él era obediente. También pudimos ver de otra característica de Noé, que también fue obediente, porque el Señor le dijo: haz el arca, y por obediencia, ¿verdad?, dijo: pues lo voy a hacer, no me importa si la gente de afuera me van a criticar, me van a decir que soy loco, pero voy a preparar el arca para que mi familia se metan, ¿verdad?, cuando venga el agua, venga el juicio de Dios, que se salve mi familia, ¿verdad? Entonces yo puedo ver esa característica de Noé, que él obedeció, y es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Hermano Víctor decía antes, ¿verdad?, que iniciamos el programa, o a principio del programa, él decía que estamos parados, ¿verdad?, sobre una comisión de ir y predicar el evangelio, y es lo que nosotros estamos anunciando, pero lo estamos haciendo con convicción. Lo que estamos hablando es con convicción, que Dios viene pronto, pero antes de que el Señor venga, Él quiere salvar a muchos. Él quiere salvar a muchos. Así como Noé, debemos de aprender la obediencia, que dice que él era pregonero de justicia, él era justo también. Entonces yo pude ver esas características de estos dos personajes, ¿verdad? Abraham, que fue obediente, pero también, hermano, si nosotros somos obedientes al Señor, tenemos que tener también esa característica de ser un intercesor. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que dicen: no, pues soy obediente, pero ¿qué estás haciendo con tu obediencia? ¿Qué estás haciendo con todo lo que conoces, con todo lo que sabes? Dios puede decir: haz algo, acciona. Comienza a interceder como Abraham. Comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra. No, la iglesia de este tiempo se tiene que levantar. Tiene que interceder por un pueblo. Si el juicio viene, si el Señor nos va a hacer saber, hermanos, de que Él viene. Estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre que el Señor va a hablar a sus profetas, va a hablar a sus siervos. Pero si nosotros no hacemos nada, hermano, por gusto estamos aquí hablando, diciendo, nosotros tenemos que accionar lo que estamos diciendo. Tenemos que tener esas características de estos siervos, hermano, que Dios ha dejado en esta palabra del Señor. Amén. De ser intercesores, de ser mujeres y hombres que podamos, hermano, meter en la oración, hermano. Bueno, es otro tema, ¿verdad? Le dejo el tiempo con mi hermano que siga con las batallas de Apocalipsis. Bueno, como seguíamos diciendo, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esta era una iglesia que, como decía usted, tenía discernimiento. Amén. Tenía trabajo. Era una iglesia que el apóstol Pablo la había fundado. Sí, amén. Pero era una iglesia que hacía trabajo y que tenía paciencia. Dice: no soportas a los malos. O sea, ellos odiaban el pecado. Imagínense, era una iglesia que prácticamente, si la ponemos en este tiempo, es una iglesia que estaba trabajando, estaba creciendo, estaba haciendo trabajo arduo por el Señor. Tenía todo, pero le faltaba algo bien importante, que era el amor a Dios. Estaba haciendo todo robóticamente prácticamente. Estaba haciendo todo así, por costumbre. Una pregunta, Víctor, aquí ahorita que está hablando usted esto, de que había perdido algo, el amor. Yo, Sebastián, yo puedo estar aquí sentado, si no tengo amor, no estoy haciendo nada. Porque eso es lo que le pasó a esta iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que descuidar nuestro amor hacia el Señor.
Tenemos que entregarnos de lleno con el Señor para que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que imíteme a mí como yo de Cristo. Entonces, tenemos que se nos pegue algo del Señor, pues, que nos pegue algo para poder transmitir, por llamarlo así, de lo que el Señor nos da, amados hermanos. Que no tenemos que descuidar nuestro amor hacia el Señor, nuestro servicio al Señor, nuestra adoración al Señor. Tenemos que, ¿verdad, amados hermanos?, hacer la voluntad del Señor. Sí, es como dice el versículo, dice la Biblia, si puedo hablar lenguas, puedo profetizar, Pablo dice, pero si no tengo amor, soy como el metal que suena y no tiene nada. Entonces, prácticamente el amor a Cristo es la clave de la iglesia de hoy en día. Bueno, y podemos ver que a pesar de todas esas cualidades tan hermosas que tenía la iglesia de Éfeso, ella representa la batalla del amor. Hermana Marisela, ¿qué me puede usted decir acerca de cómo está batallando la iglesia en estos tiempos del fin en el amor? A pesar, hermana, porque aquí vemos una iglesia bastante bien organizada, ¿verdad? Mire, sabían discernir, ¿verdad? No dejaban entrar a cualquiera a hablar. Hermana, una iglesia donde el que se paraba pues tenía que pasar un examen, una radiografía que le hacían todos, hermano, y podían ver a través, no decían, está mal. O sea que, hermana, era una iglesia con muchas cualidades, ¿verdad? Y que Dios le diga, yo conozco tus obras. Y que le diga, trabajadora, hermano, el evangelismo era fuerte, quizás, se esmeraban por levantar fondos para la iglesia. Hermano, una iglesia trabajadora, de las cuales hay tantas ahora, hoy día. ¿Cuántas iglesias hay alrededor del mundo que, hermano, tienen una solvencia económica? Hermano, pero podemos llamarle a esta iglesia que era una iglesia religiosa, tal vez. Mire, sí era religiosa. Era religiosa. Porque quiero decir, hermano, que todo lo que encierra costumbre, como decir, nosotros acostumbramos a reunirnos el día domingo, porque es el día de resurrección de nuestro Señor. Y celebramos su resurrección, pero lo hacemos ¿cómo? Religiosamente, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque como muchas personas dicen, yo religiosamente me levanto a las 6 de la mañana todos los días, en ese sentido de la palabra. Religiosamente quiere decir una costumbre que la hacemos constante, no que creamos en un Dios equivocado, no que creamos en cosas equivocadas, no. Quiere decir que todo lo que encierra costumbre es una religión. Entonces sí era una iglesia religiosa, hermano. Era una iglesia religiosa, pero que tenía cualidades que Dios aprobaba. Dios aprobaba su trabajo, Dios aprobaba su esfuerzo, Dios aprobaba todo lo que ellos hacían, pero estaba atravesando una batalla dura, hermana, una batalla en la cual quizás había dureza. Pero quiero dejar, hermana, que nos pinte ese panorama de cómo usted ve la iglesia ahora, esa iglesia, hermana, donde, así brevemente, porque creo que vamos a cerrar, pero una iglesia que está viviendo la batalla de los últimos tiempos, hermana. Una batalla en la cual, hermana, vemos que hay falta de amor. Gloria a Dios, mis hermanos, por esa palabra. Y sí, recapitulando lo que mi hermano Alberto me decía, y con las palabras que el Señor mismo me hablaba a mí a través de su Espíritu la semana pasada, el amor. Podemos nosotros estar en una iglesia y estar así como estaba esta iglesia de Éfeso, cumpliendo con una cosa, con otra y con otra, un montón de cosas que podemos estar haciendo. Pero sin el amor, y si nos transportamos a las escrituras del Nuevo Testamento, dice que podemos hacer todo, pero si no tenemos amor, de nada sirve, no tenemos nada. Y fíjese que las palabras que a mí hablando con el Señor, yo precisamente de eso, del amor, y me decía, el amor se ha enfriado. ¿Cómo? ¿Por qué se ha enfriado el amor así como en esta iglesia? Dice, has dejado tu primer amor. Y si nos vamos a las escrituras, los apóstoles, el amor que tenían a la obra del Señor, y ellos por amor soportaron tantas cosas. Y aquí nos deja dicho en su palabra,
id y predicad el evangelio a toda criatura del mundo. Y qué cómodo es estar haciendo como la iglesia de Éfeso estaba, ¿verdad? Estaba bien ocupada, pero el amor carecía de amor. Asimismo me decía el Señor, no me aman, porque si me amaran, salieran a buscar a sus almas, salieran a buscar, mis almas, salieran a buscar al que está perdido, salieran a buscar al que está sin esperanza. Y me decía, y yo le decía, pero Señor, hay muchos que no pueden salir a muchas partes, no necesitan, me decía, salir a muchas partes. Si tú sales a la calle, vas al cruce de la calle, si tú vas a un lugar, vas a otro, en todas partes tú te vas a encontrar a alguien que necesite de mi palabra y de mi amor. Entonces aquí, recapitulando un poco, hermano, esto es tremendo, es un poco extendido, ¿verdad? Pero esa es una de las características grandes del amor, porque todo Él lo redundó en amor. Por amor se dio por nosotros en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Para que nosotros ahora vayamos a cumplir la misión, porque fíjense que de todas las cosas Él nos da este mandamiento. A mí me estremeció esa palabra cuando me dice el amor, porque si me amaran, hicieran lo que yo les mandé. Yo no les mandé que hicieran una cosa, que hicieran la otra, que se instruyan. Perfecto, muy bien, porque tienen que estar preparados, instruidos por todo lo que están pasando. Pero necesario es necesitado. Y esto redunda en el amor. Tenemos que tener mucho cuidado con el amor que es del Señor, con el amor que viene directamente del Señor, y es esto, es ese mandamiento, es esa comisión que nos dio de ir a buscar al necesitado. Entonces vemos de que la batalla del amor, hermanas, se está llevando a cabo, se está realizando dentro de la mayoría de iglesias que no quieren o no están haciendo lo suficiente para ir a predicar. El amor por las almas perdidas, ¿verdad? Entonces recordemos de que Cristo dijo que no vendría hasta que se predicara su palabra y las nuevas de salvación a toda criatura. Quiere decir, hermano, que esta batalla determina, la batalla de Éfeso, por el amor por las almas, determina qué tan pronto vendrá Cristo. Fíjese que nos deja en nuestras manos a veces. Nos deja en nuestras manos su venida. Si la iglesia no hace nada por predicar, si la iglesia no hace nada, por esa razón, mire, yo accedí a la invitación que me hacía hermano Sebastián, venir, compartir las buenas nuevas. Sé que muchos familiares de cada uno de nosotros nos ven, amigos, gente que tal vez no nos conoce, pero de una u otra manera estamos predicando su evangelio. Y quién sabe si alguien le va a dar share y lo va a mandar para allá, para Europa o para África, y nos van a ver, hermano, por allá. Entonces tal vez nosotros, este video pueda que llegue a un rincón, hermano, del mundo, ¿verdad? Así que, como la iglesia de Éfeso, no nos quedemos peleando esa batalla por mucho tiempo. Peleémosla con amor y ganemos la batalla de la frialdad, ganemos la batalla del desamor, esa batalla que se refleja aún adentro de las iglesias. Porque eso me hablaba, me decía, amén. ¿por qué el mundo está revolucionando mi iglesia cuando mi iglesia es la que tiene que revolucionar el mundo? Así es, amén, hermana. Bueno, hermano Sebastián, le dejo su parte. Mire qué tremendo, hermanos, la hora nos ha ganado y hay mucho que hablar de veras del amor a Dios, ¿verdad? Amor a la obra y amor al siervo. Mire qué tremendo, una de las cosas que nos han dicho, ¿verdad? En el ministerio Llamada Final aquí en la central, a nuestro líder, ¿verdad? Que está enfrente de esta preciosa obra, porque es una obra que el Señor le ha dado a él. Y siempre él nos dice, va, y nos ha enseñado, primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero también enseñarle al pueblo, y nos ha enseñado de amar al prójimo y respetar a sus hermanos y amar también al siervo, ¿verdad? Y amar a los hermanos y perdonarnos los unos a los otros, ¿verdad? El amor nos va a llevar a hacer todas esas cosas, si verdaderamente amamos, nos va a llevar a todo lo bueno.
Amén. Por eso Juan 3:16, el verso maravilloso, va, de tal manera dice que Dios amó al mundo que nos dio su único hijo, lo único que él tenía, lo precioso que él tenía, nos lo dio para que por medio de su sacrificio la humanidad pudiera tener un salvador, ¿verdad? Y entonces, y esa es la enseñanza en esta noche, ¿verdad? No pudimos, ¿verdad?, terminar todo por el tiempo que nos ha, ¿verdad?, nos ha ganado, pero hay mucho que hablar, pueblo de Dios. Acércate a tu congregación, busca el amor de Dios, gana el mal con el amor. No pagas mal por mal, paga con amor, ¿verdad? Amén. Paga con tolerancia, paga con bondad, para que podamos, ¿verdad?, tener esas lindas características que estos hombres tuvieron, ¿verdad? Y que el Señor nos hable, ¿verdad?, que nos dé revelación y que nos avise, ¿verdad?, antes de que Él venga, ¿verdad? Dice que la iglesia dice que va a escuchar la sonida de las trompetas. La iglesia verdadera, la iglesia auténtica, no la iglesia que está peleada, que está, ¿verdad?, ahí buscando problemas, es la que va a escuchar la sonida de las trompetas. Pero si estamos en problemados, tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos, ¿verdad? Y con cuál vamos a cerrar esto es que busquemos el amor del Señor, ¿verdad? Que no estemos ahí en esa condición, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, que ha dejado su primer amor. Tengo que examinar mi vida, cómo está mi amor hacia Dios, cómo está mi amor con el Señor. Si está frío, hermano, debo de buscar, ¿verdad?, la presencia del Señor, ese amor glorioso que me hace, hermano, quebrantar ante su presencia, que me hace sentir bien, que pueda tener yo paz en mi corazón, paz en mi casa, paz con los hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, busca la paz y síguela, ¿verdad? Y pues vamos a estar siempre, hermano, en contacto con ustedes. Deja siempre tu comentario en el Facebook, métete ahí, Sebastián Cos, y puedes, ¿verdad?, dejar tu comentario, tu sugerencia, y haznoslo saber cómo te ha gustado este programa, y compártelo con tus amigos, con tus seres queridos, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí por una causa, por el amor a Cristo. Como decía nuestro hermano, tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo, ¿verdad?, laborales, diarios, ¿verdad?, nuestra cotidiana, nuestras labores, tenemos que mantener nuestra familia, nuestros hijos, tenemos que trabajar, pero por amor al Señor, por amor a su obra, es que nosotros estamos aquí, porque estamos con esa pasión de predicar el Evangelio de Jesucristo a las naciones, porque estamos a las naciones, nos oyen mucha gente han dejado su comentario en el Facebook, y les bendecimos, les amamos en esta preciosa tarde. Así de que vamos a orar, ¿verdad? En esta tarde vamos a pedirle al Señor que Dios, ¿verdad?, bendiga a la vida de nuestros oyentes. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por la vida de nuestros oyentes, Señor, de estas 2 estaciones de radio, Señor. Bendecimos, Señor, nuestra audiencia de las estaciones de radio, Señor. Adoración Radio, Señor. Aquellos que nos escuchan en Jalapa, en Mataquescuintla, en Puerto San José, Señor, en Santa Rosa. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú los bendigas, que tú los prosperes, Señor, que sea una iglesia avivada, Señor. Aquellos que nos están escuchando, Señor, que buscan, Señor, tu amor, Señor, tu presencia, Señor, que buscan la obediencia, que buscan, Señor, esas características, Señor, de la revelación, Señor. En el nombre de Jesús solo se puede encontrar eso, Señor, a tu presencia, Señor, a la búsqueda tuya. Solo se puede encontrar eso, Señor, a la búsqueda tuya, Padre. Te pedimos por la vida de nuestra audiencia, Señor, que nos están escuchando, Padre, por esta estación de radio también, Radio Motivación Cristiana, Señor, aquellos que nos están escuchando en Totonicapán, Señor, en San Francisco del Alto, en Quetzaltenango, en Retauleu, Señor, te pedimos por ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú los prosperes, Señor, que se vuelvan a ti aquellos que se han regresado al mundo, Señor. Señor, tráelos, Señor, con lazo de amor, con lazo de misericordia, Padre. Tráelos, Señor. Señor, así como hizo Abraham, Señor, por Sodoma y Gomorra, Padre. Comenzó, Señor, a interceder, Padre. Señor, comenzó a negociar contigo, Señor. Él comenzó a decir estas palabras: vas a destruir al justo con el impío.
Oh Señor, si habrá 50 justos, vas a destruir. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad por las naciones, ten piedad por las naciones, Padre, ten piedad por California, Señor, apiádate por California, apiádate, Señor, por todas las naciones, Padre. Señor, queremos tener esas características, Señor, como la característica de Noé, Señor. No se cansó, Señor, de predicar el Evangelio, Padre. Mira lo que estamos viendo en el mundo, Señor, en estos tiempos, Señor. Hombre, Señor, que se está casando el mismo sexo, Señor. Padre, toque sus corazones, cambia sus corazones. Quita, Señor, toda obra del enemigo, Señor. Toda lujuria del diablo, Padre. Señor, sea, Señor, atado y amordazado, Señor. Tráigalo, Señor, a los pies tuyos, Señor. Te pedimos misericordia por aquellos que no te conocen, Padre. Que te pueda conocer, que abren sus ojos, Señor, lo que está, Señor, moviendo en el mundo entero, Señor. Señor, vienen situaciones difíciles, Señor, para las naciones, pero para tu iglesia vienen cosas gloriosas, Señor. Vamos a ver, Señor, tu rostro, Señor. Es el anhelo de nosotros, Señor, de verte a ti cara a cara, Señor. Ese evento viene, Señor, de ver cara a cara a ti, Señor. Es el propósito, Señor. Es el propósito, Señor. No quedarnos, Señor, en el juicio, Señor. Queremos, Señor, encontrarnos contigo, casarnos contigo. Queremos ser la iglesia verdadera, la iglesia, Señor, auténtica, Señor, en el nombre de Jesús. Si nuestro amor, Señor, se ha enfriado, Señor, hoy es el tiempo, Señor, de avivar nuestro amor, de regresarnos a ti, Señor, de buscar tu presencia, Padre. No buscar, Señor, la presencia de los hombres, los aplausos de los hombres no sirve, Señor. Queremos que tú, Señor, hables bien de nosotros, Señor. Así como tú mirabas a la iglesia de Éfeso, Señor. Padre, mirabas la obra que hacían. Mirabas, Señor, el arduo trabajo. Mirabas su paciencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos veas, Señor. Así, Señor, trabajando, Señor, con arduo trabajo, Señor, para tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que se enfríe nuestro amor, Padre. Avívanos, Señor. Tú has dicho, Señor, que tú vamos a ser, Señor, el centro del gran avivamiento, Señor. Señor, el avivamiento viene cuando hay gente convertida, cuando hay gente, Señor, que se viene a ti, Señor. Cambios radicales en sus corazones, arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, estamos tocando la trompeta, Señor, por medio de estas tres estaciones de radio, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de Víctor, Señor. Que no se canse, Padre, en el nombre de Jesús. La vida, Señor, de mi hermano Alberto, la vida de mi hermana Rocío, la vida de mi hermana Marta, la vida de Abel. Padre, que sean evangelistas, Señor, como aquel Noé, Señor, que se paró, que no titubeó, Señor, que no tuvo temor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, como Jonás, Señor, que fue a pesar de la tibieza que tuvo, Señor, pero así se fue, Señor, a proclamar tu evangelio, Señor, a las naciones. Que nos paremos, Señor, firmes, Señor, en estas estaciones de radio y proclamar que tú vienes pronto y vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Últimas palabras, hermano Alberto, para el pueblo. Sí, muchas gracias por sintonizarnos cada sábado, cada semana que estamos tocando estos temas que son de importancia, ¿verdad? Y que son temas que nos edifican, hermano. Amén. Así que muy nosotros agradecidos también de su fina sintonía y los estaremos esperando la próxima ocasión. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermano Víctor, una palabra última. Sí, hermano, gracias por sintonizarnos, a nuestros amigos y hermanos que están allí cada sábado escuchándonos. Recuerda, el amor a Dios eso tiene que ser lo primero, el amor a la obra. Y recuerda, es más fácil, amar a Dios debería de ser para todos los seres humanos muy fácil porque Él nos amó primero. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Últimas palabras, hermano. Nos despedimos en esta noche.
bendecirlos. A mí me gusta mucho bendecir los hogares, bendecir las familias, rogar por cada uno de ustedes que tiene alguna necesidad, que el Señor tenga misericordia y envíe el auxilio donde está la necesidad, envíe la fuerza, la fortaleza en cada uno de ustedes para que puedan seguir avanzando. A los que ya, ¿verdad?, conocemos de la palabra y estamos en el camino del Señor, que sigamos avanzando hacia adelante, y aquel que no le conoce, que se dé la oportunidad de conocer el verdadero amor que es a través de nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que los invitamos, a que conozcan el amor de Él. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias. Si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, oro en esta noche y suplico porque sea ese auxilio, sea esa necesidad suplida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los bendecimos y les damos muchas gracias a cada uno de ustedes, sin excepción. Los bendecimos y les agradecemos grandemente. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, audiencia. Les amamos y les bendecimos desde aquí de Downey, California. Les apreciamos con todo nuestro corazón y que el Señor te siga añadiendo con bendición. Mi hermana Rocío, últimas palabras, hermana. Sí, amén, hermano. Pues muy bendecida, muy hermosa la palabra. Dios me los bendiga, los guarde, los cuide donde quiera que vayan. Que los ángeles de Jehová campen alrededor de ustedes, y los esperamos el próximo fin de semana, porque sabemos que Dios tiene palabras para tu vida, para tu hogar, para tu negocio, para tu trabajo. Entonces te esperamos el próximo sábado y que Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Hasta luego. Hasta pronto.